Hola hermanos, buenas tardes, sean bienvenidos en este domingo 5 de abril al culto de Domingo de Ramos. Vamos a empezar con el preludio a cargo de nuestro hermano Ángelo. A continuación vamos a tener la oración de invocación. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Señor Dios y Padre, te pedimos en esta hora que estamos delante de ti, Señor, ofreciendo este culto en tu nombre. Guíanos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Padre, para que podamos estar en comunión contigo. Que este domingo en especial, que es para tu honra y gloria, Señor, que conmemoramos lo que fue tu paso por esta tierra, guíanos, Señor, bendícenos y te damos las gracias. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tuyo soy,
continuación, hermanos, vamos a tener dos lecturas bíblicas. Les pido que abran su Biblia. La primera va a ser en 2 de Corintios, del capítulo 5, del 11 al 19. La palabra de Dios dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifestado todo lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo contrañe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, por lo que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun así que Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todos somos cosas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres y sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. El siguiente va a ser en Hebreos, el capítulo 10, de los versículos 19 al 23. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, tengamos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Oremos intercediendo por los hermanos. El Salmo 16 dice lo siguiente: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía. Dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Señor y Dios Padre, estamos delante de ti con nuestro corazón en la mano, deseosos de sentir tu presencia en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestros hogares, Señor, a tal manera que nos fortalezcas en nuestra fe, aprendiendo a confiar, a creer en ti. Pero también, Señor, a gozar de tu paz, tu templanza esté con nosotros, tu misericordia, Señor. Con mis hermanos enfermos, cansados, debilitados, Señor, te pedimos que tengas complacencia con ellos y tu misericordia sea grande y abundante. Clamamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro sustento, y te pedimos, Señor, que derrames una bendición en nuestros hogares y nunca falte el alimento en nuestra mesa. Pero también así clamamos a ti, Señor, porque nos cubras con tu manto, a tal manera, Padre, que ninguna situación difícil nos acobije, si no seas tú en tu amor y en tu misericordia solamente, Señor. Clamamos a ti por tu gran misericordia, Señor, y apártanos de todo mal. No permitas que tu pueblo sea dañado, lastimado, de tal manera, Señor, que nos fortalezcas para ser esa luz, para ser esa sal que deseas que tu pueblo viva delante de ti, goce delante de ti. Bendícenos, Señor, y pon en nuestro corazón el anhelo por estar en tu casa de oración, por ese deseo, Señor, de servirte, de alabarte, de glorificarte. Bendiciendo a mis hermanos enfermos, cansados, sí, Señor, pero también a aquellos hermanos que han perdido su trabajo. Te pedimos, Señor, que también des provisión día con día, pero también la certeza de que ellos tendrán una manera de sostener su hogar, porque tú jamás nos abandonarás, Señor. Bendice a tal manera también que nuestra relación con nuestras familias sea cada día mejor.
permitiendo, Señor, que esos tiempos en los cuales estamos en nuestros hogares, solamente tu paz sea la que gobierne nuestra manera de vivir. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos que estés con nosotros y en Cristo Jesús habites en nuestros hogares. Así te lo pedimos hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. A continuación, vamos a tener la proclamación de la palabra con la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 21, de los versículos 1 al 11. La palabra de Dios dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por la profecía, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentando sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carna. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante de las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Ahora, hermanos, como les decía, vamos a tener la proclamación de la palabra a cargo de nuestro pastor. El título es Un corazón dispuesto a recibir a su Rey. Un corazón dispuesto a recibir a su Rey. La palabra de Dios nos lo señala en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. Y nos señala lo siguiente: Jesús, al llegar a Jerusalén, da una instrucción a sus discípulos para que se cumpliese la Escritura como lo señala en Zacarías 9:9. Decida la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les mandó. Al entrar en Jerusalén, en esa procesión espectacular, Jesús tenía varias alternativas a dónde ir. Una de ellas era ir al palacio de Herodes o ante los romanos. Pero Jesús se dirige al lugar correcto, se dirige al templo de Dios, porque era preciso cumplir con el plan que el Padre tenía para su vida y para con el mundo, como lo señala el Evangelio de Juan 3:16, que todos conocemos. Pero si no hay corazones dispuestos, ¿cómo puede ser rey? ¿Y de quién? Esa es la pregunta. De ahí la importancia de tener un corazón dispuesto a reconocer su autoridad y su poderío como Rey de Reyes. Hay 3 tipos de corazones, y eso es lo que vamos a tratar de meditar acerca de este tipo de corazones. Y el primero es aquel corazón que no reconoce su autoridad, como los corazones de fariseos y de sacerdotes. La realidad es que hay personas que desconocen la presencia de Dios y dan más autoridad a la ciencia y al pensamiento humano. El Salmo 14:1 nos lo refrenda. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Hay un segundo grupo. Existe este grupo donde las prioridades personales son más importantes que nuestra relación con el Señor. Mateo 6:21 lo señala precisamente y correctamente. Porque ahí donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Un tercer grupo será de aquellas personas que, guiadas por la falta de entendimiento, no siguen a Jesús. Marcos
En su capítulo 6, 52, nos hace referencia a ello. Porque no han entendido. Y más adelante, pues están endurecidos sus corazones. Es decir, tienen una mente embotada. Un cuarto grupo, que es lo más triste que puede suceder, existen otras personas con una actitud de rebeldía y de soberbia. Y en el libro de los Hechos, capítulo 7, 54, nos señala una actitud de un grupo de personas. Oyendo estas cosas, dice la palabra, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes. Esperemos no ser parte de este grupo de personas, porque existe uno más, un quinto grupo. Y se da en muchas personas que son insensibles a la acción, a la obra del Espíritu Santo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, nos señala y dice: hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre su corazón. Ese es un tipo de corazón. Un segundo tipo de corazón es un corazón que reconoce su autoridad, pero no está dispuesto a obedecer. Como lo fueron esas multitudes y algunos discípulos. Hoy nosotros debemos cuidarnos de no tomar estas actitudes reprobadas por el Señor y evitar ser ese grupo de creyentes sometidos a una vida religiosa que es sin frutos. Mateo capítulo 15, versículo 8 nos da la palabra correcta. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto a servir al Señor y no vivir una vida cristiana de una manera religiosa. Porque hay otro grupo de personas que viven una vida cristiana que es de apariencias. Segunda carta a los Corintios 5:12 dice correctamente: les damos la oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. La vida cristiana no puede ser de apariencias. Una cosa en la vida espiritual y en la vida y en la sociedad donde compartimos con muchas otras personas todo lo que nos rodea, tenemos otra actitud para con Dios. Cuidémonos también de ser creyentes que, guiados por filosofías y doctrinas falsas, nos llevan al error. Efesios 4:18 lo señala. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y hay un grupo más, que puede ser un grupo de creyentes inconstantes, con una vida mundana que dista mucho de ser una vida santa para la cual hemos sido llamados. Y Santiago 4, versículo 8, lo señala correctamente. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Deberíamos aprender a reconocer la autoridad de Jesús. Y esa es la invitación el día de hoy. Aprender a acercarnos a Jesús con el corazón en la mano, dispuestos a una obediencia total, como el Señor espera de cada uno de nosotros, y seamos así sus discípulos, que con humildad, para aceptar el cambio, con humildad para compartir la fe en la unidad de Jesucristo. Y ahí es donde el libro de los Hechos nos señala correctamente en el capítulo 4, versículo 32, lo que se quiere de cada uno de nosotros, porque algunas veces cometemos errores y no damos ese corazón dispuesto al Señor. La multitud que había creído, fíjense qué dice la palabra de Dios, era de un corazón y un alma. Es decir, un solo sentir y un solo pensar. Y es por eso que esa iglesia crecía. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común, dice la palabra de Dios. Esa es parte de la vida de un creyente que entrega su corazón al Señor, diciéndole:
al hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo podemos compartir tu dolor, tu tristeza juntos? Para compartir también juntos nuestro gozo y nuestra paz que proviene del Señor. Pero requiere un elemento más. Requiere que estemos enamorados de Cristo. Sin amor a Cristo no es posible nada. Y lo más importante, una vez que somos enamorados del Señor, nos atrevemos a confesar públicamente ese amor, dice la palabra de Dios en Romanos 10:10, correctamente, dice, pero con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Pero requerimos de un gran amor por el Señor y por su iglesia, para poder disfrutar una vida cristiana que agrada a Dios, y de esa manera se va a dar participando en el plan redentor del Señor. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos ¿de quién? De Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Pero también tiene que haber un buen cimiento en la vida del creyente. Dice, manteniéndonos en la esperanza que profesamos en Cristo. Hebreos 10:22 nos dice la manera correcta de cómo acercarme a la presencia de Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, interiormente purificar una conciencia que a veces es una conciencia culpable. Es decir, hermanos, tenemos que acercarnos a la presencia del Señor siempre en confesión, en arrepentimiento para vida. Siempre debemos estar dispuestos a decirle, Señor, verdaderamente tengo mucho que cambiar. Tengo que aprender demasiado de ti y desechar todo aquello que el mundo me ha ofrecido y que he aprendido de este mundo para muerte. De tal manera que analizando y pensando, ¿cuál es nuestra vida? Si verdaderamente Jesucristo está en mi corazón, si verdaderamente estoy dispuesto a recibir ese Rey para que gobierne mi vida, para ser parte del reino de Dios, del plan redentor del Señor, si estoy dispuesto a servir a mi Señor y tomar mi posición como siervo del Señor, en ese momento solo queda pensar que el Señor está tocando a la puerta. En ese momento solamente queda pensar y analizar, ¿verdaderamente estoy dispuesto a abrir mi corazón? Usted probablemente estará pensando y estará diciendo, yo ya recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Usted puede decir, yo ya lo recibí y soy salvo en Cristo. Pero de lo que yo le estoy diciendo, ¿verdaderamente Jesucristo gobierna tu vida? ¿Verdaderamente Jesucristo es el Señor de señores de tu vida? Porque entonces lo que se requiere es confesión. Lo que se requiere es la solicitud del perdón de Dios para nuestras vidas. Pero debe ser con un corazón humilde y arrepentido, que esté dispuesto a dar su vida por el Señor como Él la dio en muerte de cruz por ti. Solamente queda reflexionar, ¿verdaderamente soy de Cristo? ¿Das testimonio de vivir esa vida que Cristo solicita de ti? ¿O somos uno más de los 5 grupos que no reconocen su autoridad? ¿O de los 4 grupos que no están dispuestos
a obedecer. Solamente hay un camino. Y el camino es acercarnos con corazones dispuestos, en obediencia total a tu Señor y Salvador, que ya has confesado para tener vida eterna. Yo te invito en ese momento a esa reflexión. ¿Cómo es tu vida delante de Dios? ¿Cómo lo fue en ese momento en que todo el mundo aclamaba? En esa entrada triunfal de Jesús, Jesús decidiendo correctamente ir a la casa de su Padre, al templo, y veía que las multitudes lo glorificaban, lo alababan, y que a los pocos días lo crucificaban. ¿Nuestra vida lo alaba y posteriormente lo crucifica? ¿O lo alabamos en gratitud por tan hermosa salvación que nos ha dado? En ese sacrificio y muerte de cruz que Jesús hizo por causa de nuestros pecados, por causa de que quería darnos vida eterna. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo es nuestra vida delante del Señor? ¿Y qué testimonio damos delante de los hombres de nuestra fe depositada en Jesús? Vamos a orar. Y si es necesario que tú pongas tu corazón delante del Señor, ahora dispuesto a obedecerle, ahora dispuesto a entregarte al Señor, dile: heme aquí. Soy salvo en Cristo, pero ahora yo estoy delante de ti, diciéndote: usa mi vida para tu gloria. Señor y Dios Padre, escucha la oración de cada uno de tus hijos. Y primeramente perdona todo aquello que no agrada en nuestra manera de pensar, de reaccionar a la vida y a las circunstancias, y de cómo las hacemos, que no son de la mejor manera correcta y sobre todo no te agradan. Y escucha la oración de mis hermanos confesando nuestros errores, nuestros pecados. Porque deseamos con el corazón en la mano decirte que tú estés dentro de nosotros, dentro de mí, para que gobiernes y uses mi vida conforme a tu voluntad, conforme a ese propósito para el cual nos has llamado. Y así, Señor, tú seas glorificado cuando seamos ese pueblo que dé testimonio como la luz que tú eres en medio de tu pueblo, guiando a esta sociedad que nos rodea, Señor, mostrándole tu verdad, mostrándole tu voluntad, porque ya la vivimos nosotros, porque la hemos entendido, porque ya la practicamos, Dios. Así que, Señor, transforma nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para hacer tu voluntad. Y gracias, Señor, por darnos ese privilegio de ser tu pueblo, de ser tus hijos. En Cristo Jesús. Amén.
A continuación, hermanos, vamos a tener la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias por este día. Bendice a mis hermanos en sus hogares y que tu gracia y tu misericordia estén ahí, Señor. Danos el pan de cada día. Sana a mis hermanos que están enfermos y cansados, fortaleciéndolos, Padre. Pero tu presencia es requerida en nuestros trabajos, fortaleciendo también nuestra economía. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por las familias que se reúnen en tu iglesia Filadelfia. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y con vuestras familias. El Señor los tenga en paz ahí en sus hogares. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la doxología con el himno número 449, Confiad en Jehová. Les agradecemos, hermanos, por habernos acompañado en este domingo en el culto de Acción de Ramos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes, como Facebook es Iglesia Nacional Presbiteriana Filadelfia y en YouTube es Iglesia Filadelfia Romero Rubio. De antemano esperemos que todas sus familias se encuentren bien, que Dios los bendiga y en estos momentos de necesidad confiar en Jehová, que Él nos guardará a cada uno de nosotros. Escuchemos el posludio, hermanos.